Bienvenidos al taller de factores de riesgo psicosocial. Para que un trabajador tenga bienestar y calidad de vida, debe de tener una buena salud, manteniendo en equilibrio su estado físico, su estado mental y su estado social. Metodologías y objetivos de la evaluación. La más usual es la encuesta de las condiciones de trabajo. En la mayoría de los casos, las publicaciones e informes de las evaluaciones de riesgos se centran en los resultados obtenidos mediante encuestas. Descripción general de los riesgos psicosociales. Se ha dado como un requisito legal de los reglamentos de seguridad la evaluación periódica de los factores y riesgos psicosociales a nivel nacional. Para ello, se han establecido diferentes sistemas de encuestas periódicas a nivel empresarial de las condiciones psicosociales laborales. Principales métodos de evaluación de riesgos psicosociales en España. El primer método de evaluación de riesgos psicosociales es realizado por EFEPSICO del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que tiene como objetivo evaluar las condiciones psicosociales en las organizaciones y la identificación de riesgos. Para su elaboración se fundamenta en teorías de estrés, motivación y satisfacción. El segundo método es el método de Prevent-Lab psicosocial, que es un método para el diagnóstico y prevención de riesgos psicosociales analizado por el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Dinamarca. Este método de Prevent-Lab fue elaborado en la Universidad de Valencia y se basa en el modelo amigo. Plantea una estructura organizacional que consta de una serie de facetas que van a guiar el proceso de evaluación de riesgos psicosociales. El instrumento cualitativo proporciona información sobre situaciones que generan malestar a través de una pregunta abierta. El tercer método del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Este método, para su elaboración, se basa en los modelos de demanda, control, apoyo y el esfuerzo recompensa. En la primera parte del procedimiento se recogen una serie de datos sobre la organización por parte del técnico en prevención. La parte del cuestionario consta de 30 preguntas. El cuarto método es el método de MARC-V. Es el método de evaluación de riesgos psicosociales y comportamentales de la Universidad de Valencia, que consta de una batería, PREVAC, y la batería de factores psicosociales de salud laboral. La batería está compuesta por un cuestionario de preguntas que se tienen que responder. Su objetivo es la evaluación de los riesgos psicosociales y factores organizacionales. La batería consta más de 150 ítems que recogen no solo variables psicosociales, sino indicadores de consecuencias psicológicas, de siniestrabilidad y deseabilidad social. El quinto método es el método del Instituto de Ergonomía MAFRE y NERMAP, que tiene como objetivo evaluar riesgos psicosociales partiendo de la idea de evaluación de puestos. Se basa en la evaluación subjetiva del trabajador mediante cuestionarios y se utiliza también la evaluación objetiva de los puestos de trabajo. Considera que cada sector profesional difiere en sus riesgos psicosociales
por lo que dispone de diferentes versiones. EduMap, dirigida a la evaluación de riesgos psicosociales en el sector educativo. OFIMAP, para la evaluación en trabajos administrativos de oficina. PSICOMAP, diseñado para la industria. SANIMAP, para el sector sanitario. TELEMAP, para el trabajo de teleoperadores. PSICOPYME, para empresas con menor envergadura. El sexto método es ISTAS-21, del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, que consta de un cuestionario psicosocial de Copenhague, COPSOC, que fue desarrollado en el 2000 por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Seguridad Laboral de Dinamarca. Se elaboró para identificar y medir la exposición a riesgos psicosociales con la misma base teórica que otros métodos. En la versión más reciente, la 1.5, las 20 dimensiones de la que consta se encuentran enmarcadas, a su vez, en grandes factores, siguiendo una estructura. El séptimo método, que es la metodología WOND, que funciona en base a un cuestionario red de recursos, experiencias y demandas. Este método implica la evaluación y además la intervención y el asesoramiento. La palabra WOND, pues es una palabra que está en inglés y que significa Work and Organization Network. Su enfoque aporta la consideración de los recursos personales como la autoeficacia y se basa en los modelos de demanda, control y apoyo social. El cuestionario que han diseñado se denomina RED. Hemos mencionado que RED significa recursos, experiencia y demandas. Está formado por 37 escalas de 150 ítems. El octavo método es el cuestionario multidimensional de CORE. Es un cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales, elaborado en el 2005 en el marco de la Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de identificar riesgos psicosociales. Mediante 44 ítems, evalúan 4 tipos de riesgos psicosociales: demandas cognitivas, cuantitativas y cualitativas, recompensa para los colaboradores, apoyo organizacional, control del trabajador sobre el tipo de tarea, método y lugar de trabajo. El noveno método es la batería MC Mutual-V. Es un programa informático que ha sido desarrollado para la evaluación multidimensional de los riesgos psicosociales en la pequeña y mediana empresa. La metodología se apoya en 3 puntos: la entrevista, el checklist y el cuestionario. El cuestionario está compuesto por 47 ítems. Junto con la entrevista, evalúa 7 dimensiones: la dimensión de la comunicación, la organización del tiempo de trabajo, la formación y desarrollo, la participación, el contenido de trabajo, los efectos sociales y las exigencias de la tarea y del entorno de trabajo. El checklist tiene una doble fuente de información: trabajadores y directivos de la organización. El cuestionario, con sus preguntas, debe ser completado por los colaboradores. La entrevista se efectúa a los directivos de la organización. Criterios de evaluación. Pueden servir de forma general para evaluar y apreciar la conveniencia, utilidad y validez de los diferentes instrumentos de evaluación general de los factores y riesgos psicosociales. El grado de difusión. Solo se puede tener información acerca del buen funcionamiento y la calidad de una herramienta cuando se publican los tipos de información relevante. Datos relativos al comportamiento psicométrico.
información sobre la eficacia del proceso de evaluación de riesgos. Aquí en esta diapositiva le presentamos un resumen de todos los métodos que acabamos de revisar, con sus principales características. Vamos a enfocarnos en revisar el método propuestos por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Fue publicado en el 2004. Número de ítems de este método, versión corta, consta de 38 ítems, en su versión media de 124 ítems. Los números de factores que considera la metodología es de 20 para su versión 1.5. Las otras variables consideradas por este método considera a la salud, el estrés y la satisfacción. Su accesibilidad es de uso libre. Su tiempo de implementación no tiene fecha. ¿Presenta consecuencias? Sí. Su fiabilidad corresponde a n igual 859 y un alfa mayor a .63. Su validez, versión de contenido, en su versión criterial y en el análisis factorial. Baremación. Baremación sí es n igual a 7612. Su naturaleza es cuantitativo, sus técnicas funcionan en base a cuestionarios, sus versiones son 3, la versión corta, la versión media y la versión larga. El término de baremación significa, pues, el uso de unas tablas de cálculo. El estrés y otros problemas psicosociales. El desequilibrio en el estado del colaborador como consecuencia de la imposibilidad de responder adecuadamente a las demandas de trabajo. El estrés es un motor para la acción, impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias del entorno. A esto se le conoce como un estrés positivo. Cuando la persona no se encuentra en la capacidad o no posee las habilidades para enfrentar la situación, se convierte en un riesgo para la salud. El estrés de consecuencias negativas es conocido como destrés. Un estilo particular de enfrentar al estrés preventivamente es en base a ejercicio físico y la relajación, teniendo hábitos de alimentación y de sueño correcto para el descanso, la planificación de las actividades, la administración del tiempo, las destrezas de apoyo social. Mecanismos del estrés. Los factores de riesgo de estrés laboral generan las reacciones del estrés, y estas reacciones del estrés pues se manifiestan como consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estrés laboral para el trabajador? Es la sobrecarga, trabajo bajo control, la falta de apoyo en sus actividades, la inseguridad laboral, el horario prolongado, la baja remuneración, etc. Estos factores van a generar reacciones de estrés en el trabajador, en su parte fisiológica, en su parte conductual, con una baja productividad, una baja por enfermedad, consumo de tabaco y presentando errores en las actividades que realiza. Le provoca reacciones emocionales, le provoca reacciones cognitivas de su aprendizaje. Las consecuencias a largo plazo que generan las reacciones de estrés para el trabajador son la hipertensión arterial, le crea desórdenes afectivos, le crea alteraciones metabólicas en su organismo, le crea dependencia alcohólica, le crea desórdenes músculo-esquelético. También le genera consecuencias a largo plazo para la empresa y el empresario. Cuando se genera el absentismo, la impuntualidad, el aumento de rotación, afectación del desempeño y la productividad y el aumento de costos. Estas reacciones de estrés también
están asociadas a las características individuales del trabajador. Su edad del trabajador, el género, la educación, la competitividad, implicación y su autoconfianza. Factores de riesgo psicosocial. Los factores del contenido de tarea pues se generan por el trabajo repetitivo o en cadena o fatiga o monotonía que puede provocar accidentes. Esto se controla con la estrategia de presentarle al trabajador una variedad de las tareas. El factor de la ambigüedad de rol se genera por la falta de claridad de las funciones y se controla facilitando la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. La innovación tecnológica genera la falta de apoyo para el aprendizaje. Esto se puede controlar facilitando los procesos de incorporación de nuevas tecnologías para el conocimiento del trabajador. Las relaciones interpersonales pues crea la falta de interés, cohesión, crea el conflicto de grupo, el acoso sexual, la violencia en el lugar de trabajo. ¿Cómo debemos de actuar frente a esto? Incorporando procesos y tácticas de socialización, formación en dinámica de grupos. La organización del tiempo de trabajo, cuando se trabaja en trabajos nocturnos, en el que se debe de considerar el cambio de horario en cuanto a la organización de la jornada. La gestión del personal genera pues que debe ser evaluado el trabajador, debe de tener planes de socialización, política de ascensos, estabilidad laboral y remuneración. ¿Cómo podemos controlar esto? Implementando sistemas de innovación y mejora. Implementando sistemas de apoyo social. El factor de estructuras de la organización pues va a generar falta de participación en los procesos de la toma de decisiones, falta de autonomía en el trabajo y estrecha supervisión del trabajo. ¿Cómo controlar esto? Con un estilo de dirección que origine una mayor autoestima en los trabajadores. Las relaciones de trabajo-familia van a generar un conflicto en el rol laboral y en el rol familiar. La estrategia frente al conflicto del rol laboral y familiar es la formación en técnicas cognitivas y de autocontrol. Recordemos que los factores de riesgo psicosocial son los que conducen al estrés del trabajador. Efectos del estrés. Le va a originar efectos subjetivos como la ansiedad, la agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, baja autoestima, amenaza, tensión, nerviosismo y soledad. Efectos conductuales: propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta impulsiva, risa nerviosa, inquietud, temblor del cuerpo. Efectos cognitivos: va a tener la incapacidad para tomar decisiones y concentrarse. Olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. Efectos fisiológicos: aumento de la catecolamina y corticoides en sangre y orina. Elevación de los niveles de glucosa, incremento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Sequedad de la boca, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las extremidades. Efectos organizacionales:
relaciones laborales pobres y baja productividad, alto índice de accidentes e incidentes, alto índice de rotación del personal, clima organizacional pobre, insatisfacción en el trabajo. Efectos de la violencia. Cuando aparece la violencia, el sentimiento y la percepción del colaborador es la de una agresión completamente injustificada en un contexto en el que se va a realizar un trabajo. Los efectos de la violencia laboral suelen tener repercusiones más severas que en otros ámbitos. Efectos del acoso laboral. Es un atentado a la propia identidad profesional. Los aspectos profesionales son relevantes para la persona. Amplio espectro de patologías somáticas como pérdida del apetito, fatiga crónica, dolor de espalda y muscular. Respecto a la salud mental, el deterioro de la autoestima, la irritabilidad, la apatía o trastornos de memoria. Efectos del acoso sexual. Es un tipo de violencia con connotaciones propias y con repercusiones más severas que otras formas de violencia. Una agresión a la propia dignidad e intimidad. Sus consecuencias son severas. Suele ser una conducta velada y escasamente comunicada. En los últimos 20 años ha aumentado su influencia negativa sobre la salud y bienestar de las víctimas. Efectos de inseguridad contractual provienen en gran medida del efecto de incertidumbre generalizada hacia el propio futuro laboral. Es un contexto en el que la capacidad para la acción preventiva y la anticipación al problema son mínimas. Se considera que las consecuencias de trabajo precario son comparables a las del desempleo. Los colaboradores autónomos disfrutan de un mayor control sobre su horario de trabajo y autonomía. Presentan niveles de dolores de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda y estrés. Efectos del burnout o desgaste profesional. Provienen en gran medida debido a que el esfuerzo del profesional por alcanzar unos objetivos es dificultado. Es una respuesta disfuncional, estrictamente laboral, aunque pueda tener consecuencias más amplias no laborales. Efectos de otros riesgos psicosociales. Genera el conflicto en el trabajo y la familia. Supone la dificultad de mantener un equilibrio funcional entre las demandas laborales y las familiares. Los efectos de este desequilibrio que puede llegar al conflicto son diversos. Por ejemplo, el conflicto familia-trabajo se relaciona negativamente con el rendimiento laboral. El absentismo surge como consecuencia de tener que atender a las responsabilidades familiares. El trabajo emocional depende de factores como la frecuencia de la interacción, tipo de emoción que se maneja y la estrategia de control usada. El contagio de emociones positivas y mejoras en las relaciones entre compañeros. Supresión de emociones negativas se asocia con problemas cardiovasculares. Los efectos organizacionales son consecuencias negativas de los riesgos psicosociales. No afectan solo a la salud física y mental de los colaboradores, sino al mismo funcionamiento de la organización y la empresa. La salud en el trabajo es parte de la salud global de la empresa, incluida la económica, absentismo, presentismo e intenciones de abandono. Cronoergonomía. El trabajo a turnos puede tener consecuencias negativas sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. Centra su atención en el estudio de los ritmos biológicos. Los ritmos biológicos vienen definidos por una constante que es el periodo, cuya duración establece los diferentes ritmos. El ritmo circadiano corresponde a un periodo de 24 horas. El ritmo ultradiano
corresponde a un periodo inferior de 20 horas. El ritmo infradiano corresponde a un periodo mayor a 28 horas. El ritmo circaseptano corresponde a un periodo de 7 días. Ritmo circadiseptano corresponde a un periodo de 15 días. El ritmo circavigintano corresponde a un periodo de 21 días. El ritmo circatrigintano corresponde a un periodo de 30 días. El ritmo circanual comprende un periodo de 12 meses. Rotación de turnos. Estos cambios no les permite estabilizar sus ritmos circadianos. Se cambian los horarios de sueño, los horarios de las comidas. La importancia de los ritmos circadianos es debido a que constituyen el reloj interno del organismo, que nos dice cuándo debemos de comer, cuándo debemos de dormir y cuándo debemos de levantarnos. Una forma de reducir los trastornos derivados de los ritmos circadianos es reducir la frecuencia de los cambios de turno, es decir, trabajar todos los turnos de noche seguidos, pero no alternándolos con turnos de día. El estrés es una respuesta de una combinación de variables físicas, psicológicas y sociales, conocidos como estresores, que generan escasez de personal, se generan por la sobrecarga laboral, por los trabajos en turno, por el trato con colaboradores problemáticos, por la falta de especificidad de funciones, por la falta de autonomía y por la autoridad en el trabajo para tomar decisiones. Grupo de estresores. Factores de riesgo a nivel de organización. Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida. Factores de apoyo instrumental por parte de la organización. Exceso de burocracia. Falta de participación de los trabajadores. Falta de coordinación entre las unidades. Falta de formación práctica de los trabajadores en nuevas tecnologías. Falta de reconocimiento. Falta de desarrollo profesional. Relaciones conflictivas en la organización. Estilos de dirección inadecuados. Los factores de riesgo relativos al diseño del puesto de trabajo se generan por la sobrecarga de trabajo, exigencia emocional en la interacción con el cliente, se generan por la falta de tiempo para la atención del subordinado, por la carga emocional excesiva, falta de control del resultado de la tarea, la falta de apoyo social, insatisfacción en el trabajo. Los factores de riesgo relativo a las relaciones interpersonales se generan por un trato con usuarios difíciles o problemáticos, por las relaciones conflictivas con los clientes, por la negativa dinámica de trabajo, por las relaciones tensas con conflictos entre compañeros y por la falta de colaboración entre compañeros. Los elementos asociados a la hora de gestionar el riesgo, como las características personales, se consiguen con una alta motivación para la ayuda, alto grado de empatía, con la constancia en la acción, con la baja autoestima y con la baja autoeficacia. Los cambios supraorganizativos están asociados con los cambios tecnológicos que implica un aumento de las demandas. Los elementos asociados a la hora de gestionar el riesgo, las características personales, están asociados a la alta motivación para la ayuda, están asociados al alto grado de la empatía, están asociados a la constancia en la acción, están asociados a la baja autoestima, están asociados a la baja autoeficacia. Los cambios supraorganizativos están asociados a los cambios tecnológicos que implican un aumento de las demandas cuantitativas y cualitativas en el servicio de los trabajadores. Están asociados a los cambios en la concepción del trabajo, como el trabajo emocional. Están asociados a los cambios en la cultura de la población usuaria, como la sociedad de la queja. Están asociados a los cambios en los procedimientos de trabajo. Finalmente, unas frases de Sigmund Freud, el médico neurólogo austríaco, que dice: las emociones inexpresadas nunca mueren,
son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas.